Bien, yo les voy a hablar del cáncer y los antioxidantes. Casi durante la charla les voy a hablar de lo que no se sabe, de mucho de lo que necesitamos saber para poder aplicar correctamente los antioxidantes u otros agentes en el beneficio terapéutico de enfermedades como el cáncer. Para resumirles la charla que presentaré en los próximos 20 minutos, en las primeras diapositivas les dedicaré a explicarles la teoría de las células stem del cáncer, que ahora el papel que hacen de manera muy que las antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos, lógica, científica, no demostrada en su uso, tanto en la prevención como en la terapia del mismo, y cómo se deben trasladar la utilización de los mismos a la realidad clínica oncológica. ¿De acuerdo? Hace unos años se puso de manifiesto una realidad que las personas que estábamos trabajando en cáncer estábamos familiarizadas, pero la sociedad ignoraba. En Estados Unidos, esta realidad se publicó a principios del año 2000 y se ha confirmado tanto en Inglaterra como incluso España. Y esta realidad dice lo siguiente: la supervivencia de un paciente con cáncer diseminado no ha cambiado desde el año 1900. Que personas que tienen enfermedad lo significativamente desde 1970, a pesar de todos los conocimientos científicos y de todos los avances científicos. Intentaré detenerme y explicar un poquito por qué ha sido esto. Ahora voy para atrás, perdón. Esto es así, es decir, no ha mejorado la supervivencia de cáncer en los últimos 30 años, cuando uno la compara, a pesar de que todas las han sido satisfactorias en millones de ratones. Cura la realidad clínica, ninguna ha demostrado beneficio en la supervivencia, como se comentaba anteriormente. Y esto posiblemente es debido, y si me permiten aquí les represento esquemáticamente. El cáncer es una enfermedad que surge en una célula, de tal manera que lo que la masa, y cuando esta masa tumoral desarrollada se utilizan para revertir la enfermedad cuenta un organismo, sucede sistemáticamente que los pacientes que se van para casa en remisión, al que he dicho en células, cuando la enfermedad empieza solo en una célula. ¿De acuerdo? Y esto tiene mucho que ver, como le decía, a que esta ventana, que no se puede identificar en el ser humano, una idea del fracaso del cáncer, como son mujeres que tienen una mutación en el gen BRCA, la medicina lo que les ofrece para que no desarrollen el cáncer es la amputación de los órganos, la mastectomía bilateral, porque no se puede controlar de manera eficiente y efectiva el desarrollo del cáncer, incluso si se sabe que se va a desarrollar. Y mucho tiene que ver porque no se ha prestado atención a saber en qué es esta célula. Entonces, a partir trataban de explicar el cáncer, y permítanme entiende como lógico de pulmón surja en una célula epitelial de pulmón, ¿de acuerdo? Un cáncer de células B surja en una célula B, pero resulta que cuando uno destruye todas las células B nunca consigue terminar con el cáncer, o todas las células epiteliales normales, incluso cuando las extirpa, ¿vale? La segunda teoría, que es una teoría muy antigua, histológica, que hicieron unos patólogos alemanes, menos fundada biológicamente obviamente entonces, dice que las alteraciones genéticas en el cáncer solo se producen en células STEM o que se convierten en STEM. Es decir, las alteraciones genéticas fuera de este contexto lo único que conducen es a que la célula muera. No produce patología. De tal manera que estas células ve o un investigador ve en un radio estas células.
o uno lo que tiene que medir es el beneficio terapéutico en estas células. Es lo que dicen las dos teorías, ¿de acuerdo? Por resumirles todos los trabajos que se han hecho en los últimos 7 o 8 años, donde nuestro grupo ha participado de manera activa, es que esta célula, donde se inicia el cáncer humano, como decía esta teoría que les he contado últimamente, es una célula STEM, una célula STEM tumoral. ¿De acuerdo? Y las evidencias se las voy a resumir aquí, o características de estas células. Se ha demostrado su presencia en los siguientes tipos de cánceres humanos: los hematopoyéticos, pancreático y etcétera. Porque la lista STEM, estas células STEM, pero resulta que son diferentes de las células que esperan, están tranquilas, silentes, ¿de acuerdo? Las metástasis, para saber si somos capaces de diagnosticar. Bueno, en este contexto, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta este enfoque, voy a comentarles el papel que los antioxidantes pueden jugar en la génesis. Rafael ya les ha comentado los tipos de mecanismos, y estos mecanismos fundamentalmente evitan muchos organismo, y es el daño que se produce en el DNA. Porque matar una célula, como matar un individuo en nosotros, no tiene problema para la especie, pero un daño en el DNA y que esa célula lo pueda propagar a otras células, eso es un problema grande. Estos mecanismos, esta defensa antioxidante mantienen ese balance. Y ese balance parece ser que sin conocerse todavía muy bien los mecanismos, parece ser que es dependiente de la dosis que uno use. Porque claro, mantener una célula viva que tenga un poquito de daño a lo mejor no interesa. O mantener una célula viva que tenga mucho daño, desde luego no interesa. Sobre todo si la célula es una célula STEM, algo en lo que no se ha estudiado. ¿De acuerdo? Pues bien, quisiera voy a discutirles muy brevemente el papel que pueden jugar estas fuentes de antioxidantes en las diferentes, solo en la prevención y terapia de cáncer, pero no quiero dejar de mencionarles las diferentes individuos con riesgo de padecer. Uno de cada dos, si no muere en accidente de tráfico. Segunda etapa. Hoy hace que con los identifique la presencia de cáncer. Hay que saber si estas también la siguiente etapa es obvio, clásico, el papel que puedan jugar. El cáncer progresa. La etapa 4 es diferente de la etapa 3. Y mantener la célula viva aquí, estrategias antioxidantes que lo que favorezcan hay un dogma todo también de sus defensas antioxidantes, la intentar y obviamente se requiere y habrá que valorar si los pudieran tener un papel aquí. Pero ya digo, con el aspecto didáctico de la charla, solo discutiré papeles en la prevención y en la terapia de cáncer. Hay aspectos que ya discutió el presidente del Instituto Tomás Pascual esta mañana, que son obvios y que todos sabemos, aunque no sabemos explicarlos. Se sabe en prevención de cáncer que pueden ser prevenidos si nosotros modificamos nuestro estilo de vida. Muchos factores del ambiente influyen en que uno pueda, no tanto la gente japonés que come pescado y hace mucho cáncer gástrico,
de cáncer gástrico. Es decir, el ambiente condiciona. Ahí ya ha comentado el doctor Aroma en la anterior charla que el metabolismo individual puede liberar carcinógenos que puedan predisponer al desarrollo de cáncer, que es inherente a cada individuo, a los déficits que pueda tener cada individuo. Y no cabe duda que hábitos saludables como el consumo de frutas se asocian, por lo tanto, a menor riesgo de cáncer. Se dividen como agentes. No han sido estudiados en las células, han sido estudiados en líneas tumorales, en masa tumoral, y esas células no tienen nada que ver ni con el inicio ni con el mantenimiento del cáncer. Así, no es de sorprender que haya estudios, algunos han publicado recientemente, que imagino que les discutirán a lo largo de la charla, de pulmón. O sea, obviamente no es lo mismo mantener viva una célula sin daño o impedir que una célula se dañe que mantener viva una célula dañada. Esas cosas están por estudiar. Pero en cualquier caso, la prevención es mejor que la enfermedad. Nuestro grupo, en una colaboración muy estrecha con el profesor Rafael Jiménez, está muy interesado en intentar entender un aspecto que se desconoce hoy día, que es el siguiente. Cualquier célula del organismo producen catástrofes naturales como cerca de Chernobyl, vida diaria, como he explicado, daño constante. Nuestras células que mantienen la enfermedad, no solo el cáncer. Células con daño, sea el constante y recurrente en el daño, y reparar el daño, quieta. ¿De acuerdo? Sí, lo que sucede normalmente en el compartimento STEM. Si no puede reparar el daño, esa célula muere y se elimina. ¿De acuerdo? Entonces, en este contexto, el antioxidante impide que se haga daño. Pero el antioxidante en una célula que no tiene daño impide que se haga daño. Pero el antioxidante en una célula que tenga daño impide que se acumule daño y a lo mejor se tome la decisión de morir. Ese balance y los mecanismos moleculares se desconocen. Hasta que esto no se defina cuidadosamente, no se va a poder aplicar las fuentes de antioxidantes que están disponibles hoy día de una manera eficaz y rigurosa en el tratamiento de enfermedades, entre ellas desde luego el cáncer. Así, no es de extrañar, por ejemplo, que mutaciones en antioxidantes se asocian con cáncer. Esto es algo que es para adelante y para atrás. Este es mi gran reto esta mañana. En el DNA, como les he comentado, como hay otros tipos de cáncer. Asimismo, mutaciones en enzimas de la cascada antioxidante, que les ha explicado Rafael de manera muy cuidadosa, estas mutaciones se asocian con cáncer de mama y cáncer de pulmón. Es decir, no cabe duda que el sistema antioxidante y antioxidante tiene que ver con la génesis de cáncer, porque individuos que no le funciona bien tienen cáncer, porque no pueden eliminar las células dañadas. ¿No? Y lo discutiremos luego. Bien, papel de los antioxidantes en la terapia. Todo lo que se ha hecho hasta ahora, están aquí, conocen mucho mejor que yo. Los antioxidantes selectivamente inhiben el tumor de las células. Está estudiado en células que no son STEM y por lo tanto sucede con los mecanismos que mantienen el cáncer humano. ¿De acuerdo? Pero sí que existe una teórica racionalidad para utilizar el suplemento de los antioxidantes, como os he comentado antes, porque cuando los elementos proteicos o genéticos de estos sistemas están alterados, uno desarrolla cáncer. ¿Vale? Siguiente aspecto que les anticipé, muchos pacientes que tienen cáncer, que el paciente con cáncer lo tiene
La célula STEM vive en... Es difícil, como ha dicho Rafa, dañarla. Las células están muy protegidas en el organismo. Uno no es decir, no necesitan, cuando se disminuye el riego, las neuronas sufren, las células estén las últimas que sufren. ¿De acuerdo? En la isquemia, están muy protegidas de todo este daño en general. Entonces, la mayoría que tengan en cuenta todo lo que os he dicho yo del conocimiento del cáncer, no han sido todavía realizados. De tal manera que esos ensayos clínicos requerirán seleccionar pacientes al mismo nivel de diagnóstico. Si recuerdan esas etapas que les he dicho yo, no es lo mismo un paciente en etapa 1 que en etapa 2, que en etapa 3, que en etapa 4. Y lo que uno tiene que monitorizar, porque la supervivencia no ha mejorado en los últimos 30 años, es saber si uno afecta a las cáncer stem cells. Y esas cáncer stem cells hoy no se pueden medir ni identificar de manera eficiente clínica, sí a nivel de investigación. ¿De acuerdo? Y tienen que recibir un tratamiento específico, con unas dosis específicas, durante un tiempo y una duración muy controlada. ¿Cuál es la estrategia que nuestro grupo, en colaboración con Rafa, está usando para esto? No existen, o no han existido hasta hace poco, modelos de ratón que mimeticen el cáncer humano y que predigan la respuesta disponibles hoy. Y de tal manera que estos modelos de ratón es decir, yo voy a un hospital, me hacen una biopsia de pulmón y yo me siento incluso de enfermedad sin posibilidad terapéutica que te cambie tu vida radicalmente. Y eso lo hace un patólogo, viendo una muestra. Pues esos mismos patólogos, viendo ratones, algunos tipos de ratones, definen estos ratones como muy similares o idénticos a los pacientes con cáncer humano. De tal manera que estos modelos de ratón son una fuente para aislar células STEM, cáncer stem cell, que son, entre las propiedades, y no quiero aburrirlos mucho sobre eso, no son líneas celulares que uno pueda mantener, inmortalizar y hacer kilos y kilos. Son células que in vitro cambian su estado rápidamente y uno tiene que extraer siempre de un modelo animal, de un organismo. Y usarlo para testar diferentes estrategias terapéuticas, como el uso de los antioxidantes, que es el objeto de esta mañana. Y además, el siguiente aspecto es que del ser humano y medir si y cómo pueden ser usados para validación de vida. Y esta es mi penúltima diapositiva, la última es de despedida, de tal desarrollo preclínico, de etapa año, identificar aquellos mecanismos moleculares en el que el daño oxidativo de ratón, embrionarias de ratón, ¿de acuerdo? De tal manera, desde nuestro punto de vista, el efecto de antioxidante en uno no espera que tener un efecto, entendiendo por ellos ratones, diferentes ratones que uno usa, los que respondan versus los que no respondan, y esto le permitirá hacer un diseño de un ensayo clínico muy preciso para poder saber si uno puede realmente trasladar o validar estos resultados y trasladarlos a la realidad oncológica diaria. Y mi última diapositiva es agradecerles su atención y muchas gracias.